Aquí da comienzo mi presentación para este Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño. Volver a la vida, visión y propósito en principios y prácticas. Mi nombre es Miguel Ángel Rivas Romero, soy un contratado predoctoral del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y mi propuesta se titula Diseño de producción o dirección de arte en las creaciones audiovisuales del siglo XXI. Naya Fito, de Málaga a Matrix. Quisiera empezar mi comunicación dando las gracias al Consejo Académico, a Dirección Académica, por aceptar mi propuesta y también concederme la beca para este congreso. Mi comunicación se estructura en varias partes. Comenzamos con una necesaria pero breve contextualización las producciones audiovisuales en la época del cine digital, para posteriormente hablar de cómo se ha transformado el diseño de producción o dirección de arte. No se utiliza la misma palabra, como ya veremos, pero tiene diferentes matices, ¿no? Dependiendo si estamos en el ámbito anglosajón o si estamos en el ámbito hispano, se utiliza una, hay preferencias y distinciones. Y después pasaremos a analizar un caso en particular, el de el profesional y director de arte Naya Fito, afincado en Málaga y que ha participado en numerosas producciones, como por ejemplo la última entrega de Matrix. Y por último, terminaremos con una serie de conclusiones que extraemos de esta comunicación y que es lo que fundamentalmente queremos transmitiros en relación al objetivo de este congreso. Estos nuevos cambios en los profesionales del diseño que se tienen que adaptar a un mundo cada vez más digitalizado, y cómo esto afecta no solamente a los profesionales que llevan una larga trayectoria, sino a los que se incorporan al mercado laboral. Así que muchas gracias y doy comienzo a mi comunicación. En los últimos 25 años, en las producciones audiovisuales en general y en el cine en particular, estamos viviendo una nueva etapa que algunos autores han venido a denominar como era digital. En estos 25 años se ha producido una transición entre un medio analógico a uno casi completamente digital. Entonces, aquí es donde nos situamos en este marco temporal. Esto, por supuesto, este cambio, que quizás sea uno de los más grandes que ha ocurrido en la historia de este medio, tiene una serie de consecuencias en todos los ámbitos, ¿no? Desde los profesionales a las etapas del desarrollo de las películas, a cómo se ruedan, a la imagen, a su distribución, a su consumo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen del Rey León, una de las muchas propuestas de live action de Disney, en la que las fronteras entre el cine de animación hiperrealista y la acción real prácticamente son indistinguibles. No sabemos si estamos ante una película de animación o estamos a una película eh, de acción real. Aquí es donde digamos que podemos decir que ya esa transición de analógico a digital con respecto a la producción y a la imagen final se ha completado, este proceso se ha completado. Y estamos hablando del 2019. Eh, 2020, con el cambio que ha supuesto en el contexto mundial la pandemia del COVID, eh, ha profundizado todavía más en estas cuestiones de el uso y el abuso de lo digital y en sus implicaciones. Con el siguiente slide queremos mostraros la evolución de la taquilla internacional del 2000 al 2021.
Lo hacemos para que se comprenda los cambios que ha habido en esta transición de analógico a digital con respecto a las cuotas de mercado y a los estudios. Realmente es una cartografía del paisaje audiovisual basada fundamentalmente en las cuotas de mercado en la taquilla internacional por estudio. Vemos una primera década en la que abundan número de estudios, más o menos hay un reparto de la cuota de mercado prácticamente similar y una gran número de producciones en cada uno de los estudios. Sin embargo, en la segunda década vemos, después de la crisis económica mundial, vemos como una serie de estudios, digamos, su cuota de mercado va cayendo en picado, totalmente en picado, como vemos en la gráfica, y otros estudios, gracias a, en el caso, por ejemplo, de Disney, gracias a la adquisición de Lucasfilm, de Pixar y, por último, de Fox, pues vemos cómo han ido aumentando su cuota de mercado. Solamente han podido, por así decirlo, de forma coloquial, seguir ese ritmo aquellas que han copiado ese modelo de franquicia similar al de Disney. Vemos, por ejemplo, el caso de Warner, el caso también de Universal o Sony. Comentar que en el 2019, como vemos en la gráfica, se produjo este pico enorme de recaudación que Disney pues, consiguió no solamente un 42% de cuota de mercado internacional, sino ser el estudio que más dinero recauda en un solo año con sus producciones audiovisuales. Producciones audiovisuales que en esta última década, al contrario que en la primera, si bien los estudios han ido aglutinando cada vez mayor poder, sí ha habido también una disminución progresiva del número de estrenos anuales. Esto quiere decir que estas cuotas de poder y estos 4 estudios fundamentalmente consiguen grandes éxitos de taquilla con muy pocas producciones y casi todas ellas, por no decir todas, vinculadas a alguna franquicia, bien Star Wars, en el caso de Disney, o Marvel, también en el caso de Disney, controlando por supuesto toda la animación, también este estudio del ratón, con sus estrenos, pero Warner pues con Harry Potter, Animales Fantásticos y otras franquicias, Universal con su saga Fast and Furious y Sony manteniéndose, por ejemplo, con su personaje buque insignia, que es Spider-Man, como hemos visto recientemente en taquilla, a la que tiene que llegar a acuerdos con Disney, Marvel Studios y Sony para poder incluir Marvel Studios a su personaje dentro de su producción y dentro de su universo cinemático transmedia, que es lo que ahora mismo abunda. Aquí también vemos en la gráfica, y lo vamos a ver en el siguiente slide, este que aquí os muestro, ya vemos el contexto, cómo varía el contexto dentro de lo que es el marco de la pandemia mundial producida por el COVID-19. Vemos cómo efectivamente los cines terminaron cerrados, casi toda la población, en el caso concreto de España, fuimos confinados antes de tener una vacuna y sufrimos una oleada tras otra, a pesar, ahora mismo nos encontramos en 2022, hemos sido vacunados por segunda o tercera vez, dependiendo de la franja de edad, y nos enfrentamos allá a una sexta ola, ¿no? Esto está afectando muchísimo al sector de la cultura y, por supuesto, en la taquilla se ha apreciado también. Es normal que el 2020 ha sido un año terrible, porque los cines estaban cerrados y porque los grandes estudios en los momentos de apertura pues habían aplazado sus grandes producciones, que son las que atraen al público en masa a los cines, ¿no? Aquellas producciones que
relación con el título y con la línea de nuestra investigación son las que tienen un diseño de producción muchísimo más elaborado, porque tienen mayor presupuesto y entonces el diseño de producción y los diseñadores que trabajan en las películas pues acumulan una cantidad, si vemos la cantidad de arte, no tanto el acabado final de la película, que también, con respecto a calidad, sino un análisis visto desde un punto de vista de análisis cuantitativo, la cantidad de arte que acumulan y la cantidad de arte que acumulan estas producciones, cuando digo cantidad de arte, por poner un sencillo ejemplo, la construcción de 60 o 70 decorados a cargo del departamento de diseño de producción, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una de las películas, por ejemplo, de Star Wars o de Marvel o en el caso de Animales Fantásticos de Warner, son las que acumulan un mayor trabajo y en la que los diseñadores de producción pueden desplegar todo su talento. Entonces aquí vemos en esta gráfica vemos esta situación y si ya habíamos anticipado de que los estudios habían reducido, las cuotas de mercado aquí las vemos un poquito más compensadas por lo que hemos dicho de esos estudios y realmente vemos que fundamentalmente tenemos a Disney, tenemos a Warner Bros. Y tenemos a Sony. Sony fundamentalmente basado solo y exclusivamente en un solo estreno, que ha sido la última entrega de Spider-Man. En el caso de Universal tenemos que hablar también de Fast and Furious y en el caso de Disney con sus producciones de superhéroes en este caso. Porque en este periodo el auge de las plataformas streaming ha sido enorme. Realmente la población se ha quedado confinada en casa y las previsiones que había de abonados para los próximos 5 años pues se han cubierto en un solo año. Esto ha cambiado totalmente el panorama tanto de estreno en sala grande como en la multipantalla, en la llamada multipantalla. En realidad lo que anticipaban en esa entrevista George Lucas y Steven Spielberg en el año 2013 y confirmado en una entrevista reciente a Ben Affleck en relación con el fracaso en taquilla de la película de Ridley Scott, del último duelo, pone de manifiesto, como comentaba Ben Affleck en la entrevista, que el consumidor ha cambiado, que ciertas películas o cierto contenido, ya sean películas o series para adultos, tienen mejor acogida en las plataformas streaming, mientras que la gran pantalla pues se quedará para esas producciones de franquicia que con pocos estrenos y grandes presupuestos pues harán las delicias de otro tipo de espectador que busca un cine de evasión, un cine de espectáculo y estas producciones adultas con un contenido más, digamos, profundo y más serio, pues tendrán una buena acogida en por otro tipo de canales o por otro tipo de distribuciones. No quiere decir que vayan a desaparecer, pero sí que el público está en otra parte. Al principio esto no fue entendido por Ridley Scott, que veía que él ofrecía productos de muchísima calidad, con muy buenos actores, con muy buena producción, pero sin embargo los espectadores parecían que no respondían en taquilla. Realmente estaban en otra parte. Realmente no habían desaparecido ni se había perdido el gusto por este tipo de cine, sino que sencillamente pues, había que distribuirlo por otros canales. Bien, dicho todo esto, contextualizado, vemos en el siguiente slide esa pequeña matiz de diferencia entre el diseño de producción y la dirección de arte.
Lo podemos resumir brevemente. El diseño de producción es un concepto anglosajón más vinculado a lo que sería la producción. O sea, gestión de equipos, presupuestos, más parecido a lo que sería un productor, ¿no? Al oficio de productor, mientras que la dirección de arte se dedica a transformar las palabras del guión en elementos físicos que son visibles en la pantalla de cine. Esto lo va a explicar muy bien en el siguiente vídeo, donde aprovechamos y vemos directamente a Naya Fito en, en- en su autopresentación en el canal de YouTube del Fanzine de Málaga, donde pudimos asistir a una masterclass, después hablar con él sobre su oficio en privado y ver una pequeña pero muy interesante exposición sobre su trabajo. Os dejo con el propio Naya Fito, que sea él el que se presente. ¿Qué hace un director de arte? Bueno, planificar, crear y coordinar todo el proceso creativo de cualquier tipo de proyecto cinematográfico, ¿no? Desde la lectura del guión para poder sacar el atrezo, los action props y los sets hasta el momento de rodar. Es todo un proceso que en sí pues, es otra película. Bueno, pues todo empieza, como hemos dicho antes, con la lectura del guión, pero eso hay que llevarlo a una realidad. Tenemos que separar y tenemos que empezar a crear conceptos de diseño que estén acorde a lo que un director quiere rodar. Es lo que pretendemos un poco enseñar en la exposición, de alguna manera, ver todo el proceso escenográfico desde sus huesos, como decimos. La escenografía es muy bonita, pero tiene una estructura, tiene un alma y tiene un cuerpo, que es lo que se pretende más aquí enseñar, más que el acabado final. Bueno, los trabajos que podemos ver aquí resumen un poco lo que hemos comentado antes, cómo son los procesos constructivos y escenográficos en los que he podido participar, desde Juego de Tronos hasta Exodus, God and King, Warrior Nun de Netflix, rodada íntegramente en Málaga. Hemos visto esta excelente autopresentación de Naya Fito y si queremos ampliar información, tanto personal como sobre su obra, podemos acudir a su página web o nayafito.com o a las redes sociales, que también está presente. Y podemos, con esta frase que aparece en su página web, se puede resumir su trabajo, ¿no? Ama lo que hagas y hazlo con amor. Eh, Además de ello, podemos de ver sus producciones, también podemos leer aquí su biografía, escrita por él mismo. Aquí os lo dejo para que lo veáis y lo leáis un momento. Bien, con esto queremos poner de manifiesto, con este caso en particular de Naya Fito como diseñador de producción y director de arte, queremos poner de manifiesto, y ya estamos entrando un poco en las conclusiones, en el terreno de las conclusiones, poner de manifiesto que nuestro país eh, es capaz de aportar a las producciones audiovisuales no solamente localizaciones, como en el caso de Sevilla, Almería, Canarias y tantas otras, ¿no? En producciones a nivel internacional, como en el caso de Juego de Tronos, sino que tenemos unos profesionales altamente cualificados en el campo del diseño que o bien se han ido adaptando a este cambio de paradigma que supone la transición de un mundo analógico a un medio digital, sino también de unos nuevos profesionales muy cualificados que son demandados por las grandes producciones
desde Los Ángeles o, como es en el caso de Matrix, que contratan a una empresa afincada en Coín, en Málaga. Esto deja claro que la concepción de centro y periferia se ha roto, ¿no? Se ha roto estos centros de producción situados en los estudios donde ahí se hacía todo. Esto es algo que ya habíamos visto con Weta en Nueva Zelanda, relacionado con Weta Workshop, relacionado con El Señor de los Anillos, como una gran superproducción o la gran superproducción de la primera década del siglo XXI tenía su sede en Nueva Zelanda. Pues esto está pasando. Se están produciendo muchos cambios y es necesario pues la adaptación de los profesionales, que ahora mismo tienen una demanda muy alta debido a la cantidad de contenido que se está produciendo, no solo para la gran pantalla, sino para toda la multipantalla. Sobre todo canales como Netflix, HBO+, Disney+, que requieren cada vez unas producciones más cuidadas, con un diseño de producción más profesional, y donde las barreras entre cine, televisión, videoclip, publicidad, pues se han diluido al máximo. Por último, solamente querer comentar y poner de manifiesto que los profesionales que ahora mismo se están formando tienen un mundo nuevo, complejo, digital, pero que al mismo tiempo que supone, o esto supone un gran reto, también supone una gran oportunidad para todo tipo de profesionales del diseño que estén preparados para asumir estos cambios y cumplir con las exigencias del sector audiovisual. Bien, muchísimas gracias, no quiero pasarme del tiempo, gracias por su atención, espero que esta presentación tan breve le haya sido de interés y quedo a disposición de cualquier pregunta que me quieran efectuar. Muchísimas gracias.